Clara Duval apretó su ramo de novia contra el pecho hasta que los tallos se partieron por la mitad. Estaba de pie en medio de la estación de la RAM con el vestido blanco de su madre. Todas las miradas del pueblo se posaron en ella al mismo tiempo, y se hizo una promesa. No lloraría. No cuando el hijo del jefe de estación le puso aquella carta doblada en su mano enguantada. No cuando leyó las 3 frases de Thomas Hale y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No cuando empezaron las risas, bajas, maliciosas, extendiéndose entre la multitud como el fuego por la hierba de verano. Se quedó allí, respirando, sosteniendo flores rotas y un futuro roto mientras Wyoming ardía a su alrededor. Si esta historia te conmueve, por favor, suscríbete a nuestro canal y sigue a Clara hasta el final. Y deja un comentario. Dime desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde puede viajar esta historia. La carta no era larga. Clara había imaginado, en los rincones más oscuros de su mente, que si Thomas Hale la dejaba alguna vez, al menos tendría la decencia de decírselo a la cara. Había imaginado lágrimas, suyas o de él. No estaba segura de cuáles. Había imaginado que a él le costaría pronunciar las palabras, como a un hombre decente le cuesta hacer algo difícil. Había imaginado algo, cualquier cosa, alguna prueba de que ella había importado lo suficiente como para merecer una despedida adecuada. En cambio, recibió 3 frases. Clara, no puedo seguir con esto. He hecho otros arreglos. Por favor, no me escribas. Ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera su nombre firmado al final. Como si eso hubiera costado demasiado. La leyó 2 veces, luego la dobló por el pliegue y la colocó con cuidado dentro de su guante, contra la palma de su mano, como cuando se presiona una herida para detener la hemorragia. El ramo de rosas blancas que había llevado desde el hotel de la calle Birch a las 6 de la mañana. Sus dedos habían sido delicados con ellas durante todo el camino, como se es delicado con algo en lo que se cree, había empezado a doblarse. No se había dado cuenta hasta ese momento de que le temblaban las manos. ¿Está todo bien, señorita? El hijo del jefe de estación la miraba con ojos grandes y preocupados. Tendría unos 15 años. Parecía desear no haber tenido que entregar nada en su vida. Clara enderezó la espalda. Todo bien, dijo. Gracias. Se giró hacia el andén. La multitud ya había empezado a darse cuenta. Eso era lo más cruel de una estación de tren. No había a dónde ir, ninguna puerta por la que desaparecer, ningún pasillo estrecho en el que esconderse. Solo un andén abierto, un cielo abierto y unas escaleras abiertas. Y Clara Duval, con el vestido de novia de su madre, de pie en el centro de todo, como algo olvidado en un banco. Una mujer con un sombrero azul se inclinó hacia su acompañante. Clara no podía oír las palabras, pero no lo necesitaba. Vio la mirada de reojo, la sonrisa reprimida, la mano que se alzaba para cubrir la boca como si la delicadeza lo exigiera. «Es la de Boston», dijo un hombre cercano, sin bajar la voz. «La chica de Thomas Hale». «Parece que ya no». Un instante de silencio. Luego alguien se rió, una risa corta, sobresaltada, inmediatamente reprimida. Y eso fue de alguna manera peor que si todos se hubieran reído a la vez. Clara mantuvo la barbilla en alto. La habían entrenado para ello desde niña. Una mujer Duval no se inmuta en público. La voz de su madre, tan fiable como el hierro. Una mujer Duval se mantiene erguida. Ella se mantuvo erguida, pero su ramo estaba doblado por el cuello. Ahora se dio cuenta de que lo había estado apretando con tanta fuerza sin saberlo. Lo dejó en el banco más cercano, con la cuidadosa deliberación de una mujer que coloca una lápida. Y no volvió a mirarlo. El calor de julio era terrible. El verano de Wyoming no se parecía en nada a Boston. Tenía un peso plano y opresivo que se posaba sobre los hombros de una persona y no se movía. Clara sintió el sudor en la nuca, bajo el cuello de encaje que Thomas había calificado de encantadoramente apropiado cuando le enseñó el vestido hacía 3 meses. Pensó en eso ahora. Pensó en lo contenta que se había puesto cuando él lo dijo. Luego dejó de pensar en ello. ¿De verdad no ha aparecido? La voz vino de su izquierda. Un hombre fornido, de cara roja,
del tipo que colecciona los peores momentos de los demás como si fueran trofeos. Estaba cerca del carro de equipaje con otros dos. Dejó una nota, he oído, dijo el segundo hombre. ¿Una nota? El primer hombre soltó un silbido bajo. Vaya cosa, dejarle una nota a una mujer con un vestido de novia. Supongo que debería habérselo esperado. Es típico de Hale. Te puede oír. La tercera voz era diferente, baja, serena y no del todo antipática. Clara se giró, no porque quisiera, sino porque la voz tiró de algo involuntario en ella. El hombre que había hablado estaba un poco apartado de los otros dos. Era alto, de hombros anchos, con el tipo de rostro que los veranos de Wyoming habían curtido durante años. No era viejo exactamente, sino curtido por el tiempo. Estaba mirando al hombre de cara roja, no a ella. Y había algo en su expresión que no era exactamente ira. Era la mirada de un hombre que ha llegado al límite de lo que está dispuesto a tolerar. El hombre de cara roja tuvo la decencia de bajar la vista hacia sus botas. Murmuró algo en voz baja y se alejó. El hombre alto no lo siguió. Y para alivio de Clara, tampoco se acercó a ella de inmediato. Solo se tocó el ala del sombrero en su dirección. Un gesto pequeño y preciso, y volvió a dirigir la mirada hacia las vías. Clara respiró. Necesitaba pensar con claridad, como le había enseñado su padre, antes de que el dolor se instalara e hiciera imposible pensar con claridad. Su billete de vuelta estaba en el baúl. Podía usarlo. Volver a Boston. El pensamiento llegó, frío e inmediato, y luego se expandió con todo lo que significaba. Volver al apartamento que había dejado hacía 2 meses. Volver a las mujeres del círculo de su iglesia, que la habían visto empacar 6 baúles con tanta confianza, y que la despidieron con una cálida envidia. Volver al Pastor Howell, que diría algo compasivo y completamente inútil. Tenía $2.14 en el bolso. Su padre llevaba 2 años enterrado. El apartamento se lo habían alquilado a otra persona la semana que ella se fue. Su prima Margaret, que la había acogido tras la muerte de su padre, había sido amable pero clara. El acuerdo nunca fue pensado para ser permanente. Thomas Hale había sido el plan. Thomas Hale y Wyoming, y una casa al borde de algo real, donde Clara Duval podría por fin, tener un lugar que fuera suyo. Y Thomas Hale había enviado 3 frases. Apretó los dedos dentro del guante, contra el papel doblado. No había a dónde volver. La comprensión no llegó como un golpe, sino como agua fría. Lenta, total, innegable. Perdone, señora. Se giró. Era el hombre alto. Estaba más cerca ahora, no de forma invasiva, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las arrugas alrededor de sus ojos, y la forma cuidadosa en que sostenía su sombrero con ambas manos frente a él. Como un hombre al que una vez en su vida le dijeron que cuidara sus modales, y se lo había tomado en serio. No quiero entrometerme, dijo él. Veo que no es un buen momento. No lo es, dijo Clara. Él asintió una vez, como si fuera una respuesta perfectamente razonable. No se fue. Me llamo Riley McKenna, dijo. Tengo un rancho a unas 12 millas al este de aquí. Ganado principalmente algunos caballos. Hizo una pausa. Lo menciono porque llevo 3 días en Laram intentando encontrar a alguien y empiezo a pensar que no lo conseguiré. Clara lo miró directamente por primera vez. ¿Encontrar a alguien para qué? Institutriz, dijo él, para mis hijas. Tengo gemelas, Adeline y May, acaban de cumplir 7 años. Necesitan a alguien que las cuide y les dé una educación adecuada. Puse un anuncio en el periódico hace 2 semanas. Nadie que ha venido vale la pena. Se detuvo. Perdone por el lenguaje. He oído cosas peores hoy, dijo Clara. Algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa, pero estaba lo suficientemente cerca de una como para que ella lo notara. Me imagino que sí, dijo él. Ella lo estudió. No había nada refinado en Riley McKenna, nada fingido. Se mantenía de pie como un hombre que ha estado a la intemperie la mayor parte de su vida. Sólido, sin prisas, como un hombre que ha hecho las paces con lo que sea que el cielo decida hacer. Sus ojos eran grises, o casi,
y no tenían la particular suavidad de la lástima que la había estado siguiendo toda la mañana. Descubrió que eso, inesperadamente, era un alivio. «No soy institutriz», dijo ella. «No», asintió él, «pero tiene educación. Se le nota al hablar». «Tener educación y ser institutriz no es lo mismo, señor McKenna». «Lo sé». Giró el sombrero una vez en sus manos. «No busco a alguien con formación oficial. Busco a alguien que pueda enseñar a dos niñas a leer mejor de lo que lo hacen y evitar que se maten entre ellas antes de septiembre». Dejó pasar un instante. «Y que necesite un lugar donde estar». La última parte sonó diferente al resto. Clara sintió que algo se le oprimía en el pecho. No era ofensa, exactamente. Algo más complejo que la ofensa. «Eso es algo muy particular que decirle a una extraña», dijo ella. «Lo es», dijo él. «Soy un hombre particular». La miró a los ojos sin vacilar. «No le ofrezco caridad, señora. Le ofrezco un trabajo. Hay una diferencia». «¿Y cuáles serían las condiciones?». Se las dijo claramente. Alojamiento y comida en la casa principal. Un salario real, modesto pero en efectivo, el primero de cada mes. 2 meses para empezar, con la opción de prorrogar si ambas partes estaban de acuerdo. Los domingos para ella. Una mujer llamada señora Gruder venía 3 días a la semana para ayudar con la cocina. «Mis hijas no son fáciles», añadió. «Quiero decirlo claramente para que no se sorprenda». «Es algo honesto de admitir», dijo Clara. «Encuentro que la honestidad ahorra tiempo», dijo él. Lo dijo con sencillez, como un hombre que declara su preferencia por el café solo. Ella guardó silencio. El ruido del andén continuaba. El silbido lejano de una locomotora que partía, los gritos de un mozo de equipajes, el murmullo bajo y continuo de una multitud que en su mayoría había encontrado cosas mejores que mirar. La mujer del sombrero azul se había ido, el hombre fornido se había ido, el andén se había vaciado con el calor de julio, y Clara estaba de pie en medio de todo, sin tener a dónde ir y con un hombre esperando su respuesta. «Usted no sabe nada de mí», dijo ella. «Sé que no se vino abajo», dijo él. «He estado a 20 yardas de distancia durante 10 minutos y no se vino abajo. Eso me dice la mayor parte de lo que necesito saber». El calor subió al rostro de Clara. No tenía nada que ver con el verano. «¿Me ha estado observando durante 10 minutos?» «Intentando decidir si acercarme», dijo él sin aparente vergüenza. «No estaba seguro de si querría que me acercara». «No quería». «No, fue...». «Os», dijo él, «pero vine de todos modos porque el tren hacia el este sale en 40 minutos y prefiero preguntar y recibir un no que no preguntar». Inclinó la cabeza ligeramente. «¿Va a decirme que no?». Clara miró el banco donde había dejado su ramo roto. Las rosas blancas estaban ahora dobladas por el cuello, oscureciéndose por los bordes con el calor, convirtiéndose ya en algo distinto de lo que habían sido. Tenía $24. No tenía apartamento, ni familia, ni ningún plan más allá de la próxima hora. «Tengo condiciones», dijo. Él esperó sin llenar el silencio, lo cual ella notó. «No seré tratada como una sirvienta», dijo. «Comeré en la mesa familiar. Tendré privacidad en mi habitación. No se me exigirá que me explique a nadie en el pueblo, ni en ningún otro lugar. Y si en algún momento determino que el acuerdo no es adecuado, me iré con 2 semanas de salario y sin ninguna discusión por su parte». Él lo consideró durante 4 segundos, quizás 5. «Hecho», dijo. «Eso ha sido rápido». Como dije, se puso el sombrero de nuevo. «Tengo un carro en la librea de la calle Segunda. Me di de plazo hasta el mediodía antes de volver a casa sin nadie. Son las 11:20. Entonces tengo tiempo para cambiarme», dijo Clara. Algo cruzó el rostro de Riley McKenna. No sorpresa, sino reconocimiento. La mirada de un hombre que observa cómo una situación difícil se resuelve en la dirección que él había esperado en silencio. «Sí, señora», dijo. «Lo tiene». Se cambió en el lavabo de la parte trasera del hotel de la estación. Había empacado un vestido de viaje, de lana azul oscuro, con botones sensatos que podía abrocharse ella misma. Lo había empacado sin pensar en cuándo podría necesitarlo,
de la misma manera que uno se prepara para lo peor sin permitirse nombrar lo peor. Se lo puso en 3 minutos exactos. Dobló el vestido blanco con el cuidado de una mujer que realiza un entierro, lo colocó plano en su baúl y no se miró en el pequeño espejo agrietado sobre el lavabo más de lo necesario. Sus manos habían dejado de temblar. Lo encontró significativo. Se aferró a ello. Afuera, el andén se había vaciado. Riley McKenna estaba junto a un carro y un gran caballo bayo, hablando en voz baja con el muchacho que ayudaba a cargar sus baúles. Levantó la vista cuando ella salió por la puerta. No hizo ningún comentario sobre el cambio de vestido. No comentó nada. Le ofreció la mano para ayudarla a subir al asiento del carro, de forma práctica, no tierna, como se ofrece una mano a alguien que la necesita. Y ella descubrió que lo prefería así. «Mis hijas le harán preguntas», dijo una vez que se pusieron en marcha por el pueblo. Probablemente desde el porche delantero. «¿Qué tipo de preguntas?» «De todo tipo. No tienen mucha experiencia con extraños». Mantuvo los ojos en el camino. Adeline especialmente. Ella es la que habla. Y May observa. Dijo, habrá decidido si confía en usted antes de que Adeline termine su primera frase. Clara consideró esto. ¿Cuál es más difícil de convencer? Él lo pensó honestamente, como piensa un hombre que no intenta manipular lo que piensas de él. May, dijo. Pero una vez que la tienes para siempre. Ella miró el camino por delante. El pueblo se quedaba atrás, reemplazado por campo abierto y un cielo que se extendía más de lo que ella había sabido que un cielo podía extenderse. Algo en su inmensidad le oprimía el pecho. No de forma cómoda, todavía no, pero insistentemente, como si le estuviera preguntando algo para lo que no tenía respuesta. «Señor McKenna», dijo ella. «Riley», dijo él. «La mayoría de la gente me llama Riley». Riley juntó las manos en su regazo. «Quiero que entienda algo antes de que lleguemos». «De acuerdo, acepto este puesto porque lo necesito», dijo. «No porque crea que es para lo que estoy mejor preparada, y no porque...» Se detuvo. Eligió las siguientes palabras con tanto cuidado como elegiría cada paso en terreno incierto. «No soy una mujer que necesite ser rescatada. Quiero dejar eso claro». Él asintió lentamente. «No me lo pareció». «Bien», dijo ella. «Entonces nos entendemos». «Sí». Cabalgaron sin hablar durante 1 milla o más. El caballo se movía con paso firme. El camino discurría recto entre hierba baja y amarilla y roca pálida, y el cielo sobre él se extendía amplio, azul y sin piedad. «Una cosa más», dijo Riley. «Sí. Adeline va a preguntar por qué no está casada». Lo dijo sin inflexión, como un hombre que comunica un hecho inconveniente. «Se lo pregunta a todo el mundo. Me disculpo de antemano». Clara miró el camino. ¿Qué le gustaría que le dijera? Él la miró de reojo. «Dígale lo que quiera. Tiene 7 años. Se creerá la mayoría de las cosas». «¿Y si pregunta por su madre?» Un silencio entonces, diferente a los otros, no vacío, lleno de algo que Riley McKenna no habría. «No lo hará», dijo finalmente. «No lo hacen». Clara no insistió. Comprendió, de la manera en que una persona comprende algo para lo que aún no tiene palabras, que aquella era una habitación con la puerta cerrada, y que la puerta llevaba mucho tiempo cerrada, y que la persona que la había cerrado estaba sentada a 2 pies a su izquierda, sosteniendo un par de riendas con ambas manos y observando el camino como si fuera lo único en el mundo que requiriera su atención. Ella se apartó y le dejó su espacio. El rancho apareció lentamente a la vista, primero una valla, luego un granero grande y de un gris desgastado. Luego la casa, de 2 pisos, con estructura de madera, un amplio porche delantero con un columpio de cuerda que se movía ligeramente con la brisa caliente de la tarde. Y en ese porche, 2 pequeñas figuras que claramente habían estado observando el camino durante algún tiempo. Una de ellas echó a correr en el momento en que el carro giró para entrar por la puerta. «Esa debe ser Adeline», dijo Riley. «Lo había supuesto», dijo Clara. La niña corrió a través del calor del verano con las trenzas al vuelo,
los brazos bombeando y la confianza absolutamente intrépida de alguien que aún no ha aprendido que los extraños podrían no darle la bienvenida. Estaba gritando algo. Clara podía oírlo ahora, agudo y brillante por encima del sonido de las ruedas del carro. «¡Papá! ¡Papá! ¿Es ella? ¡Es la señora, papá!» Y no disminuyó la velocidad ni un poco al llegar al carro. Riley detuvo el caballo y bajó de un solo movimiento fácil, atrapando a la niña antes de que corriera directamente debajo de las ruedas. Adeline. Su voz era diferente con ella. No suave exactamente, pero abierta de una manera que no lo había estado en el camino. «Dale a la señora un momento para bajar». Adeline miró a Clara desde los brazos de su padre. Tenía los ojos grises, los ojos de él, y un hueco donde debería haber estado uno de sus dientes delanteros. Y estaba estudiando a Clara con la intensidad franca y sin complejos de una niña que aún no ha aprendido a fingir que no está mirando. «¿Es usted la institutriz?», exigió. «Lo soy», dijo Clara. Aceptó la mano de Riley y bajó del carro al suelo seco de Julio. Adeline se liberó de su padre y se paró directamente frente a Clara. Tan cerca que Clara tuvo que mirar hacia abajo en un ángulo bastante pronunciado. «¿Por qué no está casada?», preguntó Adeline. Desde el porche, quieta y vigilante, una segunda figura pequeña estaba de pie con los brazos a los costados y los ojos fijos en Clara, con una expresión que no revelaba nada. May. Clara miró a Adeline, luego a May en el porche, que todavía no se había movido. Luego se agachó para que ella y Adeline estuvieran cara a cara en el calor del verano. Y dijo, porque la situación adecuada aún no me había encontrado. Adeline consideró esto con gran seriedad. «Papá dice que las situaciones no te encuentran», dijo. «Papá dice que tienes que ir a buscarlas tú misma». «Tu papá», dijo Clara, «suena como un hombre que sabe de lo que habla». Adeline esbozó una sonrisa a la que le faltaba un diente y que iba de oreja a oreja, y en el porche, tan silenciosamente que Clara casi no se dio cuenta, May descruzó los brazos. Clara no se permitió mirar a Riley McKenna en ese momento, pero lo sintió de pie detrás de ella. Y sintió, aunque no podría haber dicho exactamente por qué, y no se lo habría admitido a nadie, que en cualquier habitación en la que acabara de entrar, la puerta aún no había decidido si permanecer abierta o cerrarse. Se enderezó en el calor del verano de una tarde de Wyoming, con $2 en el bolso y nada detrás de ella, y pensó, muy bien entonces, allá vamos. La primera mañana, Clara se despertó antes del amanecer, y durante exactamente 4 segundos no pudo recordar dónde estaba. Luego el gallo empezó a cantar afuera, y el techo sobre ella era de tablones de madera lisos en lugar de yeso. Y la almohada olía a lavanda y polvo, en lugar del jabón de hotel que había usado en la RAM. Y todo volvió de golpe. La estación, la carta, el ramo roto en el banco, el camino del carro hacia el este, hacia un campo tan amplio que le dolía el pecho. Se quedó quieta un momento. Luego se levantó. Esa era la cosa con Clara Duval. La habían criado para levantarse. Se vistió en la oscuridad y encontró la cocina siguiendo el olor a humo de leña. La señora Gruder, una mujer ancha y resuelta de unos 50 y tantos años, que tenía el aire de alguien que hace mucho tiempo dejó de disculparse por ocupar espacio, ya estaba en la estufa. Miró a Clara cuando entró por la puerta, la evaluó de la misma manera silenciosa que May lo había hecho la tarde anterior, y le entregó una taza de café sin decir una palabra. Clara la aceptó. «Las niñas se despiertan a las 6», dijo la señora Gruder, sin apartarse de la estufa. «Querrán galletas. El señor McKenna toma su café solo y no habla antes de las 7. Probablemente ya te habías dado cuenta de esa última parte». «Sí», dijo Clara. La señora Gruder hizo un sonido que no era exactamente de aprobación, pero iba en esa dirección. «¿De dónde eres?» «Boston». Otro sonido. Largo camino. «Sí», dijo Clara. «Lo es». No dio más explicaciones y la señora Gruder no insistió, y Clara añadió eso a la creciente lista de cosas de este rancho que no eran lo que había esperado. Las gemelas bajaron a las 6:05 con la energía particular de los niños que llevan un tiempo despiertos y han sido obligados a esperar.
Adeline todavía se estaba atando los cordones de las botas mientras caminaba. May bajó 2 escalones detrás de su hermana, completamente vestida, con ambas trenzas ya hechas. «Te hiciste tus propias trenzas», dijo Clara antes de poder detenerse. May la miró. «Papá no sabe cómo», dijo. Fue la mayor cantidad de palabras que había pronunciado de una vez en presencia de Clara, y las dijo con la precisión plana de una niña que enuncia un hecho que hace mucho dejó de ser doloroso. Solo una cosa que es verdad, de la misma manera que la gravedad es verdad. Clara dejó su taza de café. Después del desayuno, dijo, «Te mostraré una forma diferente de hacerlas, si quieres». La expresión de May no cambió, pero se sentó a la mesa. Adeline se deslizó en su asiento frente a su hermana, se enredó los cordones, los pateó debajo de la mesa y dijo, «¿Siempre supiste hacer trenzas o alguien te enseñó?» «Mi madre me enseñó», dijo Clara. «¿Dónde está tu madre, Adeline?» La voz de Riley vino desde la puerta. Parecía un hombre que también se había levantado antes del amanecer. Su cabello todavía estaba húmedo en las sienes. Miró a su hija como se mira algo que se ama pero que se encuentra genuinamente agotador. «No interrogues a la mujer antes de que termine su café». «Solo estoy preguntando», dijo Adeline. «Siempre estás solo preguntando», dijo él. Se sirvió su propio café y se quedó junto a la ventana y, de hecho, no habló hasta las 7:20. Clara notó esto con algo que no era exactamente diversión, pero estaba lo suficientemente cerca como para que tuviera que bajar la vista a su plato. El primer problema real llegó esa tarde. Clara se había instalado en el salón principal con las gemelas y un libro de lectura que había encontrado en la estantería. Una tercera edición maltratada de McGuffey, con las páginas suaves por años de uso. En los primeros 5 minutos se hizo una idea rápida de su nivel. Adeline leía rápido y sin cuidado, tragándose palabras enteras, adelantándose al sentido. May leía lentamente, con precisión, pronunciando cada sílaba como si estuviera desactivando algo. «Adeline», dijo Clara, «vuelve al principio de esa frase». «Ya la leí». «Leíste las palabras», dijo Clara. «No leíste lo que decían». Adeline la miró fijamente. Claramente nadie le había hecho esa distinción antes. «Hay una diferencia», dijo Clara. «Eso no tiene ningún sentido», dijo Adeline. «Intenta la frase de nuevo». Adeline lo hizo más despacio esta vez, con el sufrimiento visible de una niña que hace algo que considera por debajo de su nivel, y cuando llegó al final, se detuvo. Algo en su rostro cambió. No mucho, solo lo suficiente. «Oh», dijo. «Sí», dijo Clara. May, que había estado observando todo este intercambio sin ninguna reacción visible, bajó la vista a su propia página y leyó su frase de nuevo, sin que se lo pidieran. Clara no lo reconoció directamente, pero lo escuchó. Fue la cosa más pequeña. No le costó nada. Y sin embargo, cuando Riley apareció en la puerta del salón una hora después y miró a sus hijas inclinadas sobre sus libros de lectura, Adeline frunciendo el ceño con concentración, May absolutamente quieta, se quedó allí un momento más de lo necesario. No dijo nada, solo miró. Y luego miró a Clara, y ella comprendió que había pasado alguna prueba que no sabía que estaba tomando. Se sintió más asentada después de eso, de una manera que no habría podido articular, como una mesa de 4 patas que finalmente tenía las 4 en el suelo. Estaba equivocada, por supuesto. Era solo el primer día. El segundo problema llegó esa noche en la cena y vino de fuera de la casa. Riley había entrado del campo sur con una expresión dura en la mandíbula que no había estado allí por la mañana. Se lavó, se sentó y comió de la manera en que un hombre come cuando está pensando en algo que no es comida. Clara lo notó. Las gemelas también lo notaron. Adeline lo miraba de reojo. May evitaba mirarlo, lo que era su propia forma de mirar. No fue hasta que las niñas se acostaron y la cocina quedó en silencio que Riley lo dijo. Davenport vino hoy. Clara estaba lavando los platos de la cena. Se detuvo. Había oído el nombre esa tarde de la señora Gruder, pronunciado en el tono particular que la gente reserva para las cosas que son peligrosas y continuas.
Gerald Davenport, el hombre que era dueño de la tienda de piensos y la mitad del banco, y que le gustaría ser dueño de la otra mitad de todo en este condado si alguien se lo permitiera. Se aclaró la garganta. ¿Qué quería?, preguntó Clara. Lo mismo de siempre. Riley dejó su taza de café. Está ofreciendo comprar de nuevo. La parcela del este, principalmente la tierra del arroyo. Lleva 2 años detrás de ella. ¿Y tú has dicho que no cada vez? Su mandíbula se tensó. Dejó de ser educado al respecto. Clara volvió a los platos. ¿Cómo es no ser educado para un hombre así? Hoy pareció como 3 de sus hombres cabalgando por la línea de la valla con mi ganado al otro lado, dijo Riley, y uno de sus abogados viniendo a la casa mientras yo estaba fuera, pidiendo hablar con el propietario. Las manos de Clara se detuvieron en el fregadero. ¿Envió un abogado a hablar con las niñas? La señora Gruder lo echó, dijo Riley, pero es la primera vez que envía a alguien a la casa. Lo dijo como un hombre que informa de un cambio de tiempo. Baja presión, el viento cambiando. Pero Clara tenía suficiente comprensión del mundo para leer lo que él no estaba diciendo, que era: esto está escalando, y tengo 2 hijas de 7 años y una mujer contratada en esta casa, y aún no sé lo que eso significa. ¿Sabe que estoy aquí?, preguntó Clara. Las noticias viajan rápido en este condado. ¿Mi presencia le complicará las cosas? Riley la miró. ¿Por qué lo haría? Clara eligió sus palabras deliberadamente. La gente hace suposiciones. Una mujer soltera en la propiedad de un hombre le da a cierto tipo de gente algo de qué hablar. Él le sostuvo la mirada sin pestañear. Que hablen, dijo. Tengo preocupaciones más grandes que la opinión de Gerald Davenport sobre mi hogar. No estoy expresando miedo, dijo ella. Es sentido práctico. Prefiero saber en qué me estoy metiendo que ser sorprendida más tarde. Riley la miró por otro momento, luego dijo con algo que podría haber sido el comienzo de un respeto real. ¿Siempre has sido tan directa? Mi padre creía que la conversación era más eficiente cuando la gente decía lo que realmente quería decir, dijo Clara. Descubrí que tenía razón. Tu padre suena como alguien con quien me habría llevado bien. Lo era, dijo Clara. Murió hace 2 años. Lo dijo claramente. De la manera en que se dice algo con lo que se ha hecho las paces, en su mayor parte. Riley guardó silencio por un momento. Lo siento, dijo. Gracias. Se secó las manos. ¿Qué vas a hacer con Davenport? La comisura de su boca se movió de una manera que no era una sonrisa, pero entendía lo que era una. Resistir, dijo, como siempre hago. ¿Es eso suficiente? Estuvo en silencio por un largo momento. Afuera, la noche de verano hacía sus ruidos. Insectos, el viento en la hierba seca, la protesta lejana de un caballo en el granero. Cuando Riley McKenna finalmente respondió, no la miró. Miró su taza de café y su voz tenía una cualidad diferente a la que había tenido todo el día. Más tranquila y más honestamente situada. Como un hombre que ha dejado de fingir firmeza y simplemente está quieto. No lo sé, dijo. Clara se quedó allí con un paño de cocina en las manos. Pensó en lo que le costaría a un hombre así, un hombre que respondía a cada pregunta directamente y mantenía cada línea de valla él mismo, y no había pedido en 2 días una sola cosa que no se hubiera ganado. Decir no lo sé en voz alta a otra persona. Pensó que le costó considerablemente. Entonces lo resolveremos, dijo ella. Colgó el paño de cocina en su gancho. Buenas noches, Riley. Estaba casi en la puerta cuando él lo dijo. No en voz alta, no como un hombre que lo hubiera ensayado. Se llamaba Ellen. Clara se detuvo. No se dio la vuelta inmediatamente. Le dio un momento, de la manera en que se le da a un hombre espacio para decidir si quiere seguir. Murió hace 18 meses, dijo él. Fiebre. Fue rápido. Las niñas tenían 5 años. ¿La recuerdan algo? Menos que antes. La memoria es algo extraño en los niños. Hizo una pausa. No sé si eso te ayuda a entender la situación aquí, pero pediste saber en qué te estabas metiendo. Supuse que eso era parte de ello. Clara se giró. Entonces Riley seguía mirando la mesa. Tenía ambas manos alrededor de su taza de café, de la manera en que un hombre sostiene algo cuando necesita algo que sostener.
y el silencio a su alrededor era del tipo que proviene de una herida que ha estado allí el tiempo suficiente para formar una costra, pero no el tiempo suficiente para dejar de ser sensible. Gracias por decírmelo, dijo ella. Lo dijo en serio, sin fingimiento. Él asintió una vez y volvió a mirar su taza. Clara subió a su habitación y se sentó en el borde de la cama en la oscuridad del verano y pensó en una mujer llamada Ellen que había trenzado el cabello de su hija y ahora llevaba 18 meses muerta. Pensó en May, completamente vestida antes del desayuno, con ambas trenzas ya pulcras, trenzas que se había hecho ella misma porque su padre no sabía cómo. Apretó los labios. Luego se levantó, se deshizo el pelo y se lo volvió a trenzar con manos que no temblaban. Y pensó, muy bien, esto es lo que es, con los ojos abiertos. La tercera mañana era un jueves, y el jueves fue cuando comenzó el verdadero problema. Empezó pequeño. Adeline bajó con un corte en la mano izquierda, no profundo, pero sangrando abundantemente, y sin explicación de cómo se lo había hecho. Clara lo limpió y lo vendó, y preguntó 2 veces. Adeline no dijo nada en ambas ocasiones, lo cual era tan inusual que Clara sintió la primera punzada real de alarma. May bajó 10 minutos después. Su vestido estaba rasgado en el hombro. Miró la cara de Clara, luego la mano vendada de Adeline, y dijo, «No fue aquí». «¿Dónde fue?», preguntó Clara. May miró al suelo. «May», dijo Clara manteniendo la voz nivelada. «No soy tu padre. No tienes que protegerme de la información. ¿Dónde ocurrió esto?». May levantó la vista. Tenía la mirada de una niña que sopesa un tipo de riesgo contra otro. Luego dijo, «Los chicos de Davenport estaban en la Bahía Sur». Clara se quedó muy quieta. «¿Cuántos?». «2», dijo May. «¿Los mayores?». Dijeron. Se detuvo. ¿Qué dijeron? May miró a su hermana. La mandíbula de Adeline estaba apretada de una manera que no tenía nada que ver con un corte en la mano, y todo que ver con lo que había sucedido antes del corte. «Dijeron que papá iba a perder el rancho», dijo May en voz baja, «y que entonces tendríamos que ir a vivir a otro lugar, como un orfanato». Dijo la palabra de la manera en que un niño de 7 años dice algo que escuchó de alguien mayor, sin entenderlo del todo, pero entendiendo que estaba destinado a ser devastador. Clara sintió que el calor le subía por la nuca. No pánico, algo más duro que el pánico. Se puso de pie. «¿Dónde está tu padre ahora mismo?», preguntó. «En el granero norte», dijo Adeline. Había estado observando la cara de Clara con mucho cuidado durante todo este intercambio, de la manera en que un niño observa algo nuevo para ver cómo se comporta bajo presión. «Ve a buscarlo», dijo Clara. Adeline corrió. May se quedó donde estaba, observando a Clara con esos ojos grises y quietos. «¿Se lo vas a decir?», preguntó May. «Sí», dijo Clara. «Se va a enfadar». «Probablemente», dijo Clara. «Está bien». May la miró de verdad, como no lo había hecho antes, el tipo de mirada que también es una medida. «No se enfada con nosotras», dijo. «Se enfada con...», hizo un gesto vago hacia el mundo más allá de la ventana. «Las cosas». «Lo sé», dijo Clara. «¿Cómo lo sabes?», preguntó May. «Solo llevas aquí 3 días». Era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. «¿Por qué?», dijo Clara. «Un hombre que se enfada con sus hijos cuando sus hijos son lo único que intenta proteger, no se comporta como tu padre. Él se comporta como un hombre que intenta mantener los muros levantados para que las cosas correctas permanezcan dentro». May la miró fijamente. Estuvo en silencio tanto tiempo que Clara se preguntó si había juzgado mal, si había ido demasiado lejos, si había dicho algo que no significaba nada para una niña de 7 años. Luego May dijo, «Papá hace eso». «Lo sé», dijo Clara. «Lo hace mucho». «Eso también lo sé». May se sentó en la silla como si algo se hubiera liberado en ella. No de forma dramática, no de la manera en que Adeline hacía todo, sino en silencio, como una puerta que se había mantenido cerrada a mano durante mucho tiempo y que finalmente se le permitía descansar contra el marco. Riley entró por la puerta 1 minuto después con Adeline 3 pasos detrás de él y sus ojos yendo inmediatamente al hombro rasgado de May,
luego a la cara de Clara. ¿Qué pasó?, dijo. Clara se lo contó, de forma plana y clara, sin emoción adicional en la entrega porque los hechos ya llevaban suficiente por sí solos. Cuando terminó, el músculo de la mandíbula de Riley se había movido 2 veces, pero su voz estaba controlada. ¿Estás segura de que fueron los chicos de Davenport?, dijo. No era una pregunta. May está segura, dijo Clara. Eso es suficiente para mí. Miró a sus hijas. Adeline vibraba con una energía justiciera particular, la de una niña que ha sido agraviada y ahora tiene a un hombre adulto en la habitación que podría hacer algo al respecto. May observaba a su padre con esos ojos cuidadosos. Riley se agachó frente a ambas. Era un hombre alto, pero cuando se ponía a su nivel, lo hacía por completo, sin la media medida de inclinarse. ¿Os pusieron las manos encima?, preguntó. Adeline se cortó con la valla cuando corrió, dijo May. Corrí rápido, dijo Adeline con el mismo desafío desafiante que había mostrado cuando miró por primera vez a Clara en el carro. Corrí más rápido que ellos dos. Algo pasó por el rostro de Riley. Clara lo captó. El orgullo feroz e involuntario de un hombre que ve a su hija ser valiente. Y luego fue controlado de nuevo, guardado. Lo hicisteis bien, dijo. Ambas. Venid directamente a casa. No discutáis. Venid a buscar a un adulto. Eso es exactamente lo correcto. Se puso de pie. Miró a Clara. Necesito salir a caballo, dijo. Lo sé, dijo ella. Tardaré unas horas. ¿Te encargarás? Sí, dijo antes de que él terminara. Ve. Él le sostuvo la mirada por un momento que contenía algo que ninguno de los dos nombró. Luego se puso el sombrero y salió por la puerta. La cocina estaba en silencio. May miraba a Clara con esa mirada firme y medidora. Adeline se había subido al mostrador, lo que Clara sospechaba que no debía hacer. ¿Papá va a pelear con ellos?, preguntó Adeline. Va a hablar con el señor Davenport, dijo Clara. ¿Es eso lo mismo? A veces, dijo Clara. ¿Y si hablar no funciona? Clara miró a esta niña pequeña en el mostrador con su mano vendada y sus trenzas al vuelo y los exactos ojos grises de su padre, y pensó en un hombre que había dicho, no lo sé, en voz alta en una cocina silenciosa por la noche, porque alguna parte de él todavía tenía la honestidad para ello. Luego Clara dijo, entonces averiguaremos qué viene después. Adeline pensó en esto con gran seriedad. Luego saltó del mostrador. Voy a aprender a leer más rápido para poder leer las escrituras de la tierra, anunció. Así sabré lo que papá posee. Clara la miró a May. May estaba casi, no del todo, pero casi sonriendo. De acuerdo, dijo Clara. Coge tu libro de lectura. Lo dijo con firmeza. Lo dijo como una mujer que ha decidido algo, incluso si aún no lo ha nombrado del todo, incluso si la decisión vive por ahora en el cuerpo en lugar de en la mente, en algún lugar entre los pulmones y la columna vertebral, sólido y silencioso y sin ir a ninguna parte. Afuera, el calor del verano presionaba plano y blanco contra el rancho. Adentro, 2 niñas abrieron sus libros de lectura, y Clara Duval, que había llegado sin nada y a ninguna parte, se sentó en una mesa que no era suya y comenzó, sin ceremonia, a quedarse. Riley regresó al atardecer con un labio partido y ambas manos envueltas en el ala de su sombrero, como si estuviera tratando de evitar que algo se rompiera. Clara estaba en el porche. Lo vio antes de que él la viera. La forma en que entró por la puerta, lento, el caballo moviéndose más silencioso de lo habitual, como si incluso el animal supiera que debía pisar con cuidado. No había estado en una pelea, no una pelea a puñetazos, pero tenía el aspecto de un hombre que había estado en algo peor que una pelea a puñetazos. El tipo de confrontación donde nadie lanza un golpe, pero todos se van sangrando. Levantó la vista y la vio allí de pie. Dejó de caminar. ¿Las niñas están dormidas?, preguntó. Hace una hora, dijo ella. Subió los escalones del porche y se sentó en la silla junto a ella sin ser invitado, lo que ella notó no como presunción, sino como agotamiento, del tipo que te deja caer donde aterrizas. Davenport tenía un abogado con él, dijo Riley.
Uno nuevo de Cheyenne. ¿Qué dijo? Que el levantamiento topográfico de la tierra del arroyo de 1872 tiene un error en la línea del límite. Lo dijo con los codos en las rodillas, mirando sus manos. Dice que la parcela del este no está en mi escritura como yo creo. Va a presentar una impugnación. Clara guardó silencio por un momento. ¿Tiene razón sobre el levantamiento? La mandíbula de Riley se movió. Aún no lo sé. Necesito ver el documento original. Hizo una pausa. Tenía una copia en la casa. Ellen mantenía los papeles organizados. Después de que ella... Moví todo a la oficina del granero. Y no he revisado todo. La forma en que lo dijo, ni rápido ni lento, solo plano y honesto, le dijo a Clara más de lo que cualquier elaboración habría hecho. 18 meses sin revisar una caja porque la caja era de Ellen, y algunos duelos hacen su hogar en el papel. Te ayudaré a buscar, dijo Clara. Él giró la cabeza y la miró. Ese no es tu trabajo. No, dijo ella, no lo es. Un instante de silencio. La oscuridad del verano estaba llena de su propio sonido. Gracias, dijo él. Lo dijo de la manera en que un hombre dice algo que no está del todo acostumbrado a decir. Silencioso y real. Ella asintió y lo dejó así. Se sentaron otros 10 minutos sin hablar, lo cual no fue incómodo. Clara había comenzado a entender que los silencios de Riley McKenna no eran ausencias. Eran un tipo diferente de presencia. Un hombre pensando en voz alta sin palabras. Luego dijo, «Manejaste bien a las niñas hoy». «Se manejaron solas», dijo Clara. «Yo solo les di una mesa a la que volver. Adeline me dijo que dijiste que averiguarías qué viene después». Su voz tenía algo que ella no había oído antes. No suavidad exactamente, más como la cosa que vive al otro lado de los muros de un hombre cuando los muros bajan una pulgada. Lo dijo como si significara algo. Clara miró hacia la oscuridad. Estaba destinado a significarlo. Él no respondió a eso, pero ella sintió el peso de su atención como se siente el sol, no mirándolo directamente, solo consciente de su dirección. Adentro, arriba, una de las gemelas se dio la vuelta en la cama. Ambos escucharon automáticamente hasta que la casa volvió a quedar en silencio. «Duerme un poco», dijo Clara. «Los papeles seguirán ahí por la mañana». Él se levantó, se puso el sombrero. «Voy a revisar el granero primero». «Siempre revisas el granero a última hora». Ellen solía decir que amaba ese granero más que la casa. Las palabras salieron sin preparación, y se detuvo en ellas, medio sorprendido de sí mismo. No se equivocaba, añadió más bajo. «Duerme un poco después del granero», dijo Clara. Él se tocó el ala del sombrero, ese gesto pequeño y preciso que ella había visto por primera vez en la estación, y bajó los escalones del porche. Clara se sentó sola en la oscuridad del verano, con las manos juntas, y algo presionando el interior de su pecho que no examinó con demasiado cuidado. Todavía no. La mañana siguiente fue diferente. Fue Adeline quien la cambió, lo cual era apropiado porque Adeline cambiaba la mayoría de las cosas. Bajó a desayunar con el libro de lectura de McGuffey bajo el brazo y una mirada de feroz propósito en su rostro. Y antes de siquiera sentarse dijo, «Quiero leer la escritura». «Buenos días», dijo Clara. «Buenos días», dijo Adeline con la impaciencia de alguien que considera las cortesías un obstáculo. «¿Puedo leer la escritura?» Riley miró su taza de café. «No es lectura de mañana». «Quiero saber lo que poseemos», dijo Adeline. «Si alguien va a intentar quitárnoslo, quiero saber lo que dice». La cocina estuvo en silencio por un momento. May observaba a su hermana con esa mirada familiar, mitad exasperación, mitad profunda admiración oculta. Riley dejó su taza. Miró a Adeline con la expresión de un hombre cuya hija lo ha sorprendido por sexagésima vez y no muestra signos de detenerse. «¿De dónde sacaste eso, Millo?», preguntó. La señorita Clara dijo, «Averiguaremos qué viene después», dijo Adeline. «Estoy averiguando». Riley miró a Clara. Clara miró su café. «Después de las lecciones», dijo Riley finalmente, «encontraré la escritura. Puedes leerla con la señorita Clara». Adeline se sentó con la satisfacción de una negociación concluida. May alcanzó su galleta y dijo en voz baja, sin mirar a nadie,
Yo también quiero leerla. Nadie señaló que esta era la tercera frase completa que May había producido en el desayuno en 4 días. Pero Clara sintió que Riley lo sentía. La pequeña quietud involuntaria de un hombre que recibe algo que había estado esperando sin permitirse saber cuánto tiempo había estado esperando. Entonces ambas la leeréis, dijo Riley con una voz cuidadosamente neutra. Clara bebió su café y no dijo nada porque no era necesario. La búsqueda de la escritura fue como Clara se enteró de la caja. Riley la trajo de la oficina del granero esa tarde. Una caja de madera, sólida y sencilla, con la caligrafía de Ellen en el costado a lápiz desvaído. Documentos, casa y tierra. Las letras eran cuidadosas y redondeadas, la caligrafía de una mujer que se había tomado la tarea en serio. Riley la puso sobre la mesa y se apartó de ella como un hombre se aparta de algo caliente. Clara miró la caja. Lo miró a él. La revisaré, dijo ella. Dime qué estoy buscando. Debería, comenzó él. Riley, lo dijo de manera uniforme, no con dureza. Dime qué estoy buscando. Él la miró por un largo momento. Luego dijo, escritura de venta original de 1874 y cualquier documento de levantamiento topográfico. Probablemente estarán enrollados, con un cordel rojo. De acuerdo, dijo ella. Abrió la caja. Él se sentó al otro lado de la mesa, lo que ella no esperaba. Pensó que se iría. No lo hizo. Se sentó allí con las manos planas sobre la mesa, observándola revisar la cuidadosa organización de su vida juntos que había hecho su esposa. Recibos, correspondencia, registros de propiedad, 2 cartas con caligrafía de mujer que Clara no abrió y dejó a un lado sin comentarios. Cuando encontró el documento de levantamiento enrollado con un cordel rojo, él emitió un sonido corto, que no era exactamente una palabra. Ella se lo puso delante. Él lo desenrolló con manos que estaban firmes, por lo que ella reconoció como un acto de voluntad. Lo estudió durante 3 minutos completos, sin hablar. Luego presionó su dedo en una línea de texto cerca de la esquina inferior. Ahí, dijo, está equivocado. Clara se inclinó para mirar. La línea del límite era clara. La tierra del arroyo estaba allí, anotada, fechada y firmada. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Estoy seguro. Su voz había vuelto a ser la de las mañanas, dura y uniforme. Un hombre de nuevo en terreno sólido. El abogado de Davenport cuenta con que yo no tenga esto. La miró. Esperaba que yo llegara inseguro. Y en cambio, vuelvo a él mañana con el documento original y un hombre que conozco en Laramie que puede verificar el sello del notario. Hizo una pausa. No lo detendrá, pero cambia la forma de la lucha. Clara se recostó. Algo se había aflojado en la habitación. Tenías miedo de que no estuviera allí, dijo ella. Él no respondió de inmediato. No había abierto esa caja desde que ella murió. Clara asintió. Comenzó a devolver cuidadosamente los otros documentos a la caja, dejando el levantamiento fuera para Riley. Era minuciosa, dijo Clara, diciéndolo con total sinceridad y sin sentimentalismo. Tuviste suerte de tener a alguien tan organizado. Las manos de Riley descansaban sobre el levantamiento. Tuve suerte en muchos sentidos, dijo. Luego, sin ningún peso particular, pero con total firmeza. No aprecié todos ellos como debería haberlo hecho. Fue la cosa más honesta que había oído decir a un hombre en años. No intentó responder. Cerró la caja y la dejó sobre la mesa para que él decidiera qué hacer con ella. El giro llegó esa noche, y Clara no lo vio venir. Estaba trenzando el pelo de May, una nueva trenza que le había enseñado el día anterior, una trenza francesa que May había pedido ver de nuevo con la sistemática manera en que May abordaba cada nueva habilidad. Cuando Adeline subió corriendo las escaleras con una cadencia particular, que significaba que traía información que no podía esperar. «Hay una mujer en la puerta», anunció Adeline. «¿Qué mujer?», preguntó Clara. «Una mujer del pueblo. Tiene un sombrero con un pájaro». Adeline hizo una pausa. «No un pájaro de verdad. Papá está hablando con ella, pero parece que huele algo malo». Clara ató la trenza de May y bajó. La mujer en la puerta tenía unos 40 y tantos años, bien vestida de la manera particular de alguien que necesita que un pueblo vea su vestimenta. Su nombre,
Clara aprendería, era señora Harlan, esposa del gerente del banco, amiga de Gerald Davenport y la conciencia electa del orden social de Laram. Tenía la sonrisa de una mujer que se considera generosa por sonreír siquiera. Señorita Duval, dijo cuando Clara apareció al hombro de Riley. Sus ojos recorrieron a Clara una vez, rápido y completo, de la manera en que una mujer de su tipo cataloga. Había oído que se había quedado en el rancho McKenna. Quería pasar personalmente a darle la bienvenida. Gracias, dijo Clara. La palabra personalmente estaba haciendo un gran trabajo en esa frase. Clara la escuchó claramente. Es un arreglo bastante inusual, dijo la señora Harlan agradablemente. Una mujer soltera en la casa de un viudo sin una conexión formal. Dejó que eso calara. Laramie es un pueblo pequeño, por supuesto. La gente habla. La voz de Riley vino justo detrás del hombro izquierdo de Clara. Sí, hablan, dijo, generalmente sobre cosas que no son de su incumbencia. La sonrisa de la señora Harlan se tensó fraccionalmente. Solo lo digo por el bien de la reputación de las niñas, por supuesto. 2 niñas pequeñas, impresionables. Mis hijas están bien, dijo Riley. Gracias por la visita, señora Harlan. El despido fue educado y absoluto. La señora Harlan se fue con su sombrero de pájaro y su sonrisa y su propósito apenas disimulado, y cuando Clara cerró la puerta, se quedó en el pasillo por un momento, con las manos todavía en el pestillo. «Trabaja para Davenport», dijo. No era una pregunta. «Su marido tiene la nota de mi préstamo de ganado», dijo Riley. Clara se giró. «¿Cuánto?» «Suficiente», dijo él. «Vence en noviembre». Ella lo miró. Él la miró. Entre ellos, la forma completa de lo que Davenport estaba haciendo se ensambló sin que ninguno de los dos necesitara decirlo en voz alta. La impugnación de la tierra, la disputa de límites, el abogado de Cheyenne, y ahora una mujer en la puerta para sembrar dudas sobre la respetabilidad del hogar donde crecerían rápido en el suelo de un pueblo pequeño. «Está tratando de aislarte», dijo Clara. «Tomar la tierra si puede, tomar el crédito si no puede, y si ninguna de las dos cosas funciona, tomar tu reputación para que el banco reclame el préstamo antes de tiempo». La expresión de Riley no cambió, pero algo detrás de ella sí. El reconocimiento particular de un hombre que ha estado luchando contra algo pieza por pieza y acaba de recibir el cuadro completo. «¿Cómo sabes de cosas como estas?», preguntó. «Mi padre era abogado», dijo Clara, «antes de que se acabara el dinero». Él guardó silencio por un momento. «Está llena de sorpresas, señorita Duval». «Clara», dijo ella porque estaba cansada de señorita Duval. «La mayoría de la gente me llama Clara». Él la miró y algo en las líneas alrededor de sus ojos se aflojó y dijo, «Clara». Solo eso, su nombre en su voz, sin ningún peso extra, lo que de alguna manera le dio más peso del que cualquier cosa deliberada podría haber tenido. Ella se volvió hacia las escaleras. «Hablaré con las niñas sobre... ¿Sobre qué? ¿Sobre qué decir si alguien en el pueblo les hace preguntas?» Hizo una pausa en el segundo escalón. «Los niños son los primeros a los que la gente acude cuando quiere información. May especialmente. Es observadora, se darán cuenta. Quiero asegurarme de que sepan cómo ser cuidadosas sin asustarse». Riley se quedó al pie de las escaleras mirándola. «¿Ya has pensado en esto?», dijo. «Empecé a pensar en ello cuando la señora Gruder mencionó a Davenport la primera mañana», dijo él. Puso una mano en el poste nuevo, sin moverse, solo de pie allí con esa mirada en su rostro que ella no podía leer completamente y había dejado de intentar leer directamente, de la manera en que no se mira directamente a algo brillante. «3 días», dijo él. «Llevas aquí 3 días». «5 ahora», dijo ella. «5», repitió él como si las matemáticas lo sorprendieran. Ella subió las escaleras. Se sentó con May y Adeline en la cama de May y les habló de la manera clara y honesta que había descubierto que ambas respondían. Sin suavizar, sin rodeos, solo la verdad al nivel adecuado. «Algunas personas en el pueblo podrían haceros preguntas sobre lo que pasa aquí en el rancho», dijo. «Sobre vuestro papá, sobre mí, sobre vuestras lecciones».
¿Qué tipo de preguntas?, preguntó May. Preguntas que parecen amistosas, dijo Clara. Del tipo que se sienten como una conversación, pero en realidad buscan algo. Los ojos de Adeline se entrecerraron. Estaba constitucionalmente preparada para esta conversación. ¿Cómo espiar? Como recopilar información para alguien que quiere usarla, dijo Clara. No es espiar exactamente. Es solo que algunas personas están interesadas en vuestra familia de maneras que no son amables. Por el señor Davenport, dijo May. Clara la miró. Sí, sabemos sobre el señor Davenport, dijo May con la calma de una niña que ha estado escuchando conversaciones de adultos desde las escaleras durante 1 año y medio. Ha estado tratando de tomar el campo oeste desde antes de que mamá muriera. La frase aterrizó en la habitación con todo su peso. Adeline se quedó quieta de la manera en que solo se quedaba quieta cuando algo dolía. Clara no pasó por alto la mención de Ellen como los adultos solían hacer. Se sentó con ello por un momento, como merecía. Tu mamá también lo sabía, dijo Clara con cuidado. Fue ella quien le dijo a papá que vaya a revisar primero, dijo May. Lo recuerdo. Adeline jugueteaba con la colcha. Su mandíbula tenía la forma de la de su padre cuando estaba ocultando algo. Clara puso su mano sobre la de Adeline, que estaba quieta. No mucho, solo una cubierta, una presencia. Vuestro papá va a luchar contra ello, dijo Clara. Y yo voy a ayudarle, pero necesito que ambas confiéis en mí. Y necesito que seáis cuidadosas. Y necesito que vengáis directamente a mí o a vuestro papá si alguien fuera de esta familia os hace preguntas. ¿Podéis hacer eso? May dijo que sí inmediatamente. Adeline levantó la vista. Sus ojos brillaban de una manera que no tenía nada que ver con la felicidad. ¿Te vas a quedar?, preguntó. Incluso cuando empeore, porque va a empeorar. Siempre lo hace. La pregunta era demasiado vieja para su rostro. Clara escuchó el peso de 18 meses en ella. Una niña que ha aprendido que las cosas en las que confías se van. No dijo, por supuesto que me quedaré. No dijo, no te preocupes. Esas eran cosas que se decían cuando se intentaba consolar a un niño en lugar de ser honesto con él. Dijo, no me iré a ninguna parte sin avisaros con antelación. Es una promesa que mantendré. Adeline la estudió durante 3 segundos completos. Luego asintió una vez de una manera que se parecía notablemente a su padre. Clara dijo buenas noches y fue por el pasillo a su habitación y se quedó en la oscuridad por un largo momento con la espalda contra la puerta. Había dicho que no se iría a ninguna parte. Lo había dicho en serio, y decirlo en serio la asustaba. No porque estuviera mal, sino porque entendía ahora, con la claridad limpia que a veces se obtiene al final de un largo día, exactamente cuánto había llegado a sentirlo. Esta casa, estas niñas, este hombre que mantenía cada valla él mismo y guardaba su dolor en una caja de madera en el granero, y decía no lo sé, cuando no sabía y la llamaba Clara, como si su nombre fuera algo que valiera la pena decir con cuidado. 5 días. 5 días no era tiempo suficiente para saber algo así, y sin embargo, apretó las palmas de las manos contra la puerta. Afuera, la noche de verano era absoluta. Abajo, oyó el ruido de una silla al moverse. Riley, todavía en la mesa con el levantamiento topográfico delante, todavía luchando contra la forma de la lucha. Cerró los ojos. Pensó en las manos de May trenzando su propio pelo en la oscuridad porque su padre no sabía cómo. Pensó en Adeline leyendo una frase 2 veces hasta que se abría. Pensó en una caja con la caligrafía de una mujer en el costado, sin abrir durante 18 meses porque algunos duelos se instalan. Pensó en estar de pie en la estación de Laram con $2.14 y un ramo de novia con el cuello roto. Esa mujer se sentía muy lejana. Esa mujer no tenía nada por lo que quedarse. Esta mujer tenía algo que no había ido a buscar y que ahora no podía imaginar volver sin ello. No era amor, todavía no. No era nada para lo que tuviera una palabra clara. Pero era real y estaba aquí y era suyo de la manera en que las cosas son tuyas cuando te las has ganado apareciendo y no yéndote. Abrió los ojos, se apartó de la puerta, cogió la vela de la mesita de noche y volvió a bajar. Riley levantó la vista cuando ella volvió a entrar en la cocina. No preguntó. «Apártate», dijo ella.
Déjame mirar el levantamiento de nuevo. Él se apartó. Ella se sentó a la mesa bajo el alcance de la vela, en la casa del rancho que no era suya, y en el verano que ya tenía 2 semanas, y extendió el documento del levantamiento entre ellos, y aclarándose la garganta, comenzó a leer. Trabajaron hasta pasada la medianoche. Clara encontró 2 cosas en el documento del levantamiento que Riley había pasado por alto. Un número de confirmación del notario estampado en la esquina inferior izquierda que coincidía con la fecha del registro de tierras del condado, y una firma de un testigo secundario que el abogado de Davenport no había mencionado. Lo que significaba que o no lo había visto o contaba con que Riley no lo viera. Ninguna de las 2 posibilidades era reconfortante, pero la segunda era útil. «Está apostando», dijo Clara. Presionó su dedo sobre la firma del testigo. Esto refrenda la línea del límite. Si presenta la impugnación sin abordar esto, cualquier juez que se precie la desestimará en la primera audiencia. Riley se inclinó sobre el documento a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que emanaba de él después de un largo día de trabajo. Estudió la firma por un largo momento. «Tienes razón», dijo. «Apunta eso», dijo ella. «El número y el nombre, llévale ambos a tu contacto en la RAM mañana». Él cogió el lápiz y lo hizo sin discutir, lo que ella había llegado a entender que era su versión de decir gracias. Se apartaron del documento al mismo tiempo, y la cocina quedó en silencio, y la vela se había consumido 1/3 sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Riley la miró con una expresión que había visto cruzar su rostro 2 veces antes. Esa mirada que no era exactamente sorpresa, pero estaba en su vecindario. «¿Dónde aprendiste a leer un documento legal así?», preguntó. «Te dije que mi padre era abogado». «¿Dijiste eso? No entendí lo que significaba hasta ahora». Clara miró el levantamiento. Cuando se acabó el dinero no pudo mantener el bufete, pero siguió enseñándome. Decía que el conocimiento era lo único que un acreedor no podía reclamar. Hizo una pausa. Tenía razón en eso también. Riley guardó silencio por un momento. «Te enseñó bien. Hizo lo que pudo con lo que tenía», dijo ella. «Eso es todo lo que hacemos cualquiera de nosotros». Se levantó, cogió su vela y subió las escaleras. Y no miró hacia atrás, a él sentado en la mesa, porque ya había sentido suficientes cosas hoy y tenía un límite. Solo que ya no estaba segura de dónde estaba ese límite. Por la mañana, Riley escribió a la RAM antes del desayuno. Dejó una nota en la mesa de la cocina. 3 líneas, su caligrafía cuadrada y deliberada. Nada desperdiciado. «He ido a la RAM. Vuelvo a las 3. No dejes que Adeline se acerque al gato del granero. Le ha estado dando de comer y se está haciendo ideas». Clara la leyó 2 veces. La última línea le arrancó un sonido que fue casi una risa. Adeline, que estaba de pie justo detrás de ella, dijo: «¿Te ha hablado del gato?» «Sí», dijo Clara. «No es mi culpa que el gato tenga hambre», dijo Adeline. «Deja al gato en paz», dijo Clara. Adeline dejó al gato en paz durante aproximadamente 40 minutos. La mañana transcurrió a su propio ritmo. Lecciones, una disputa entre las gemelas sobre la ortografía correcta de suficiente, que se acaloró brevemente antes de que Clara interviniera. La señora Gruder llegó a las 10 con harina y esa expresión particular en su mandíbula que significaba que tenía información. No la ofreció hasta que las gemelas estuvieron ocupadas. «Oí algo en el pueblo ayer», dijo la señora Gruder, amasando la masa con la eficiencia de una mujer que ha usado el trabajo físico para comunicar su descontento durante 50 años. «Davenport ha estado hablando, diciendo que el señor McKenna está dejando que una mujer extraña dirija su casa, diciendo que es impropio, diciendo que las niñas no están siendo cuidadas adecuadamente». Clara se quedó quieta. «¿La gente está escuchando?», preguntó. «Algunos», dijo la señora Gruder. «Los que le deben dinero a Davenport asienten. Los que no, en su mayoría no». Hizo una pausa. «Pero llegó al reverendo». «¿Qué significa eso?» «Significa que el reverendo Cole pasó por la tienda de piensos haciendo preguntas sobre tu pasado». La señora Gruder la miró directamente. «Va a venir aquí, probablemente a finales de semana».
Clara juntó las manos sobre la mesa. Pensó en esto con la precisión que su padre le había enseñado. No en cómo se sentía, sino en lo que era y lo que requería. Gracias por decírmelo, dijo. Supuse que querrías saberlo antes de que el señor McKenna volviera, dijo la señora Gruder, para que puedas decidir cómo quieres manejarlo. ¿Cómo quiero manejarlo?, repitió Clara. La señora Gruder la miró con la mirada franca y evaluadora de una mujer que había estado observando a la gente tomar decisiones en esta mesa durante años. «¿No vas a huir?», dijo. No era una pregunta. «No», dijo Clara. «No lo haré». La señora Gruder volvió a hacer ese sonido, el que vivía en el mismo condado que la aprobación. Volvió a su amasado. Clara se sentó a la mesa y pensó en sus opciones con la fría claridad de alguien que ha tenido suficiente práctica con malas situaciones como para dejar de sentir lástima por sí misma. Huir no era una opción. Había resuelto esa cuestión en su propia mente días atrás, aunque no le había puesto palabras hasta la noche anterior, en la oscuridad con la espalda contra la puerta. Ignorar al reverendo lo empeoraría. Enfrentarlo en los términos de Davenport lo empeoraría. Lo que dejaba un solo camino. Necesitaba controlar la conversación antes de que se tuviera por ella. Riley regresó a las 2, antes de lo que había dicho, lo que significaba que había ido bien. Entró por la puerta con el documento del levantamiento bajo el brazo y una mirada en su rostro que ella había llegado a leer como su versión de alivio. No relajado, no demostrativo, solo la quietud particular de un hombre que se ha preparado para el impacto y ahora puede relajarse. El sello del notario es legítimo, dijo antes de siquiera quitarse el sombrero. Mi contacto confirmó la coincidencia del registro. La impugnación de Davenport no sobrevivirá a una audiencia formal. ¿Davenport lo sabe ya?, preguntó Clara. Lo sabrá mañana. Riley dejó el documento sobre la mesa. Envié un aviso a través del secretario del condado. Notificación oficial de que el límite está documentado y verificado y que cualquier presentación será impugnada con el levantamiento original. La miró. No lo detendrá por completo, pero cierra esta puerta en particular. Bien, dijo Clara. Siéntate. Necesito decirte algo. Él se sentó. Ella le contó la información de la señora Gruder sobre Davenport y el reverendo y las preguntas que se hacían en el pueblo. Se lo contó de forma plana y directa, sin suavizar, porque a Riley McKenna no le beneficiaba la suavidad y ella había dejado de intentarlo. Cuando terminó, él guardó silencio por un momento. El músculo de su mandíbula se había movido 2 veces. «Ahora va a por tu reputación», dijo Riley. «Sí, porque la impugnación de la tierra no se sostendrá». «Sí». Miró la mesa. «Clara, si esto está haciendo tu situación...» Riley lo interrumpió. No con dureza, pero por completo. «No lo hagas». Él levantó la vista. «No me ofrezcas la puerta», dijo ella. «Sé dónde está la puerta. No me interesa». Él le sostuvo la mirada por un largo momento. Algo en él estaba trabajando. Podía verlo, de la manera en que se ve el tiempo trabajando bajo un cielo despejado antes de que se muestre. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. «Quiero hablar con el reverendo yo misma», dijo. «Antes de que Davenport pueda dar forma a la conversación, me gustaría invitarlo a cenar». Riley parpadeó. Fue la primera vez que lo vio parpadear ante algo que ella había dicho. «¿Cenar?». «Cenar», dijo ella. «Aquí, contigo y las niñas. En los términos de Davenport, soy una mujer extraña de dudosa reputación en la casa de un viudo. En mis términos, soy una institutriz que ha estado educando a sus hijas, tomando las comidas dominicales en su mesa y haciendo exactamente para lo que fui contratada. Quiero que el reverendo vea la segunda versión antes de que alguien le venda la primera». Riley la miró fijamente. «Eso es, o muy inteligente», dijo lentamente, «o es la cosa más directa que he visto a alguien intentar». «Ambas cosas pueden ser ciertas», dijo Clara. Casi sonrió. No del todo, pero las líneas alrededor de sus ojos se movieron de una manera que ella había llegado a reconocer. «De acuerdo», dijo. «Envía la invitación». La envió esa tarde,
escrita con su letra más clara, entregada por el chico de la tienda de piensos que pasaba de camino a casa. Cena el viernes por la noche, a las 7, en el rancho McKenna. La firmó Clara Duval, institutriz. La respuesta llegó en 2 horas. El reverendo asistiría. El viernes llegó con un calor que era genuinamente castigador. El tipo de tarde de julio en Wyoming que presionaba todo sin disculpas. Clara pasó la mañana asegurándose de que las gemelas estuvieran preparadas. No entrenadas, fue cuidadosa con esa distinción, pero preparadas. Había una diferencia entre decirle a un niño qué decir y asegurarse de que entendieran lo que estaba sucediendo lo suficientemente bien como para ser ellos mismos, sin ser sorprendidos. May lo entendió inmediata y completamente. Asintió 2 veces y hizo una pregunta aclaratoria sobre si debía responder si el reverendo preguntaba sobre sus lecciones. Y cuando Clara dijo que sí, asintió de nuevo y eso fue todo. Adeline era más complicada. ¿Y si pregunta algo que no me gusta?, dijo Adeline. Sé educada, dijo Clara. ¿Y si él no es educado primero? Entonces sé educada de todos modos, dijo Clara. La educación cuando no te apetece es una habilidad. Practícala esta noche. Adeline pareció profundamente insatisfecha con esta respuesta, pero la practicó. El reverendo Coles llegó a las 7 en punto, lo que le dijo a Clara algo sobre su carácter. Era un hombre delgado de unos 60 y tantos años, con ojos cuidadosos y el aire de alguien que había estado haciendo un trabajo difícil el tiempo suficiente para ser bueno en ello, sin estar orgulloso. No era, Clara evaluó en los primeros 30 segundos, un mal hombre. Era un hombre que había recibido una versión particular de los hechos y estaba aquí para comprobarla contra el mundo real. Con eso podía trabajar. Los primeros 20 minutos fueron los más importantes, y Clara lo sabía. Había puesto la mesa correctamente, no de forma elaborada, pero correcta, de una manera que comunicaba competencia y orden sin fingimiento. La señora Gruder había dejado un asado que solo necesitaba mantenerse caliente. Las niñas estaban sentadas y limpias, y tenían las manos juntas, y May, sin que se lo pidieran, se había puesto su vestido bueno. Adeline se había puesto su segundo mejor vestido, lo que Clara contó como una victoria. Von Coles tomó asiento y miró alrededor de la mesa. Clara lo observó mirar. Vio el momento en que recalibró cualquier imagen que le hubieran dado en el pueblo, ajustándose a la evidencia frente a él. Riley dio las gracias, lo que hizo de manera simple y sin ostentación. Luego pasó el pan. La conversación comenzó con cuidado, de la manera en que comienzan las conversaciones cuando 2 personas se están evaluando mutuamente a través del ritual social de una comida. El reverendo preguntó sobre el rancho, sobre el pastoreo de verano, sobre si el pastizal del este se había recuperado de la sequía del año pasado. Riley respondió claramente. Clara escuchó. Luego el reverendo se dirigió a ella. Señorita Duval, dijo, viene de Boston, entiendo. Sí, dijo ella, un gran cambio. Lo es, dijo. He descubierto que me adapto mejor de lo que esperaba. ¿Y su familia? ¿Su gente en Boston? Mi padre falleció hace 2 años, dijo Clara. Tengo una prima allí. No tengo más familia de la que hablar. El reverendo Coles asintió lentamente. ¿Y vino al oeste para...? Vine al oeste para casarme, dijo Clara. Lo dijo sin pestañear, sin bajar la voz, sin el medio paso de disculpa que podría haber dado hace 2 semanas. El acuerdo se deshizo en la estación de Laram. El señor McKenna me ofreció un puesto ese mismo día y lo acepté. Sintió a Riley muy quieto a su lado. El reverendo la miró con esos ojos cuidadosos. Debió ser una mañana difícil, dijo. Lo fue, dijo ella. Han sido 2 semanas mejores desde entonces. May, que estaba sentada frente a Clara, la miró con una expresión de alianza tan completa y seria que Clara tuvo que bajar la vista a su plato por un segundo. El reverendo se dirigió a las gemelas. ¿Y cómo encontráis vuestras lecciones, señoritas? Adeline se enderezó. La señorita Clara te hace leer las frases 2 veces, dijo. La segunda vez tienen más sentido. Ah, ¿sí? También dice que la educación es una habilidad,
añadió Adeline, con el aire de alguien que informa de un hecho que encuentra ligeramente inconveniente, pero que ha decidido respetar. Los ojos del reverendo se movieron hacia Clara. Algo en ellos había cambiado. La evaluación se asentaba. La imagen se aclaraba. ¿Y tú, May?, preguntó. May consideró. ¿Ella se queda?, dijo May. La mesa quedó brevemente en silencio. Perdóneme, dijo el reverendo. Cuando las cosas son difíciles, dijo May con la calma directa de una niña que enuncia el hecho más importante que conoce. Ella se queda. La mayoría de la gente no. Clara apretó los labios. Sintió la mano de Riley moverse ligeramente sobre la mesa a su lado, sin tocar, solo presente. El reverendo miró a May por un largo momento. Luego miró a Clara, y luego a Riley, y luego cogió su tenedor. Señor McKenna, dijo, este es un buen hogar. Riley dijo, lo sé. El resto de la cena fue más fácil. El reverendo preguntó sobre el progreso de lectura de las gemelas con genuino interés. Resultó que había dirigido una pequeña escuela en Nebraska durante 6 años antes de venir a Laram, lo que explicaba los ojos cuidadosos. Adeline demostró su mejorada lectura de un pasaje de McGuffey con el entusiasmo de una artista de escenario. May leyó su pasaje en silencio y con precisión, y luego se recostó como si eso fuera suficiente, lo que era más que suficiente. Cuando el reverendo se fue a las 8, estrechó la mano de Riley y luego se dirigió a Clara y dijo, «Me dieron una imagen incompleta, señorita Duval. Me disculpo por la naturaleza de mi visita». «Vino y lo vio por sí mismo», dijo Clara. «Eso es todo lo que se puede pedir». Él asintió, se puso el sombrero y cabalgó de regreso hacia Laramie. La puerta se cerró. Adeline dijo, «¿Hemos aprobado?» «Sí», dijo Clara. «¿Fue por la educación?» «Fue por May», dijo Clara. May miró al suelo, lo que en May era el equivalente a una amplia sonrisa. Riley mandó a las niñas a la cama y volvió a la cocina donde Clara estaba recogiendo la mesa. Se quedó en la puerta con los brazos cruzados, observándola de la manera en que a veces observaba los caminos, como algo que se tomaba en serio. «Lo planeaste todo», dijo. «Planeé la cena», dijo ella. Las niñas hicieron el resto ellas mismas. La frase de May, «No se la enseñé», dijo Clara. «Te ha estado observando durante 18 meses. Sabe lo que significa quedarse porque tú lo hiciste». Dejó los platos y lo miró directamente. «Te quedaste. Cuando Ellen murió, cuando Davenport empezó, cuando todas las razones sensatas para vender e ir a un lugar más fácil se presentaron, te quedaste. Tus hijas saben lo que eso significa. Solo necesitaban que alguien lo dijera». Riley guardó silencio por mucho tiempo. El tiempo suficiente para que la cocina se asentara en sus sonidos nocturnos. «Llevas aquí 2 semanas», dijo finalmente. 14 días, dijo ella. «Y conoces a mis hijas mejor que la mayoría de la gente que las ha conocido toda su vida». «No son difíciles de conocer», dijo Clara. «Solo necesitaban que las escucharan». Él la miró de verdad, no de la manera en que un hombre mira cuando está evaluando o decidiendo, sino de la manera en que un hombre mira cuando ya ha decidido y recién ahora se lo está permitiendo saber. Era la cara más desprotegida que le había visto nunca. «Clara», dijo. «Riley». Mantuvo la voz uniforme. «Necesito preguntarte algo». Ella esperó. Él descruzó los brazos, dio un paso hacia la cocina. No era un hombre de discursos. Ella ya lo sabía. Lo entendía tan a fondo como entendía sus silencios y sus gestos con el sombrero y la forma en que decía su nombre cuando lo decía en serio. «¿Considerarías», dijo, «quedarte más allá de los 2 meses?» Ella lo miró. «¿Como institutriz?» Una pausa. «No solo como institutriz». Las palabras se asentaron en la cocina entre ellos con el peso de algo verdadero. Clara miró sus manos sobre la mesa. Pensó en Boston, que ahora se sentía como un país que había visitado hace mucho tiempo. Pensó en un ramo roto en un banco de la estación y una carta sin nombre firmado al final. Pensó en Adeline leyendo frases 2 veces y en May trenzando su propio pelo, y en un hombre que guardaba su dolor en una caja de madera
porque abrirla era demasiado y no abrirla era su propio daño lento. Pensó en sentarse en esta mesa bajo una vela con un documento de levantamiento entre ellos a medianoche y no querer estar en ningún otro lugar. «Deberías saber algo», dijo ella. «¿De acuerdo? No vine aquí planeando quedarme». Lo miró. «Vine aquí porque tenía $2 y ningún plan, y tú preguntaste en el momento adecuado. Quiero que lo sepas porque no quiero que pienses que vine con intenciones que no tenía». «Lo sé», dijo él. «Yo estaba en la estación. Y necesito que sepas que lo que siento ahora es diferente de con lo que vine aquí», dijo ella. «No porque lo planeara, sino porque sucedió». Hizo una pausa. «Te digo esto porque no soy una mujer que deja que las cosas se asuman. Si algo es verdad, quiero que se diga claramente». Riley estaba muy quieto. «¿Es esa tu forma de decir que sí?», preguntó. «Esa es mi forma de decir que necesito que me lo pidas correctamente», dijo ella. «No esta noche, no después de una buena cena y una discusión ganada, sino cuando estés seguro y sepas lo que estás pidiendo y lo pidas claramente». Lo miró a los ojos. «Entonces te daré una respuesta clara». Él le sostuvo la mirada durante 4 segundos completos. «Justo», dijo. Y la forma en que lo dijo, firme, sin prisas, un hombre al que le acaban de decir exactamente qué vaya a construir y tiene la intención de construirla bien, le dijo todo lo que necesitaba saber sobre si él preguntaría. Él preguntaría. Se fue a la cama esa noche con el corazón haciendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad exactamente, algo más duradero que la felicidad. Algo que se sentía como tierra bajo sus pies después de mucho tiempo de nada sólido. Se tumbó en la oscuridad y pensó en la voz de May en la cena. «Ella se queda». Apretó su mano contra su pecho donde vivía el sentimiento. «Sí», pensó, «se queda». 3 días después de la cena del reverendo, llegó una carta de Boston. Clara reconoció la caligrafía antes de romper el sello, la escritura de su prima Margaret, inclinada y precisa, el tipo de caligrafía que significaba negocios, incluso cuando decía hola. La abrió en la mesa de la cocina mientras las gemelas estaban en sus lecciones, y la leyó de pie porque algo en el peso del sobre le había dicho que se mantuviera en pie. Margaret había escrito 6 párrafos. Los 2 primeros eran cortesías que Clara pasó rápidamente. El tercero fue el que la dejó helada. Thomas Hale se casó con una mujer llamada Doratha Finch el 14 de julio, solo 3 semanas después de que te fueras de Boston. El anuncio salió en el Courier. Pensé que deberías saberlo, aunque dudé si saberlo te ayudaría. Decidí que preferirías saberlo a ser la última en enterarte. Siempre fuiste así, incluso de niña. Clara dejó la carta sobre la mesa. Se quedó allí por un largo momento, con ambas manos planas sobre la madera, y el calor del verano entrando por la ventana, y el sonido de Adeline leyendo en voz alta desde el salón principal, equivocándose en una palabra, siendo corregida por May, discutiendo sobre ello con la alegre persistencia de una niña que está casi segura de tener razón, y lo sabe, 3 semanas. Thomas se había casado con otra persona 3 semanas después de dejar a Clara en la estación, lo que significaba que lo sabía antes de escribir esas 3 frases, lo que significaba que la carta, «Por favor, no me escribas», había sido escrita por un hombre que ya había elegido y simplemente estaba cerrando una puerta detrás de él en su camino hacia otra cosa. Clara recogió la carta de nuevo y la leyó hasta el final. Margaret terminaba con: «Vuelve a casa si lo necesitas. La oferta sigue en pie, pero leí tu última carta y sonabas diferente a como te he oído sonar en años. Así que quizás ya estás donde deberías estar». Clara dobló la carta. Se la guardó en el bolsillo. Fue a la puerta del salón y se quedó allí un momento, observando a Adeline señalar con el dedo una palabra en la página y a May mirarla con una paciencia exagerada. Sintió que algo abandonaba su cuerpo. No dolorosamente, no dramáticamente. De la manera en que una fiebre se rompe, de la manera en que una cuerda se afloja cuando el peso en el otro extremo se corta. Thomas Hale se había casado con Doratha Finch el 14 de julio. Clara Duval estaba en una mesa de cocina en Wyoming, leyendo levantamientos de tierras a medianoche.
Volvió a la cocina y puso la tetera. Cuando Riley entró para almorzar, ella ya estaba en la mesa con una taza de té y una rectitud en su espalda que él no había visto de esa manera tan particular antes. La miró una vez, esa mirada rápida de lectura que tenía, y se sirvió su café y se sentó. ¿Buenas noticias o malas?, preguntó. Ninguna de las dos, dijo ella. Noticias viejas. Se lo contó brevemente, sin elaboración emocional, porque los hechos eran suficientes. Y Riley McKenna era un hombre que entendía los hechos. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él dejó su taza. ¿Cómo te sientes? Libre, dijo ella. Y luego, porque era verdad, y se había prometido a sí misma que diría las cosas verdaderas claramente. Me siento completamente libre. Riley la miró por un momento. Bien, dijo. Solo eso. Nada manipulado al respecto. Nada fingido. Solo la palabra puesta como una mano sobre una herida para hacerle saber que ha sido vista. Clara bebió su té. Las gemelas entraron para almorzar y la conversación continuó. De la manera en que la vida continúa cuando tiene un lugar a donde ir. La verdadera tormenta estalló esa misma tarde. Davenport no envió un abogado esta vez. Vino él mismo. Clara estaba en el patio delantero ayudando a May a practicar sus letras en una pizarra cuando el calesín entró por la puerta. Supo quién era antes de que se detuviera. Los vallos emparejados, la cualidad particular de un hombre que paga para que todo lo anuncie antes de que él llegue. Gerald Davenport era un hombre bien alimentado de unos 50 y tantos años, con el tipo de rostro que probablemente había sido guapo una vez y ahora llevaba sus años como una deuda que resentía. No bajó del calesín inmediatamente. Miró alrededor del patio de la manera en que un hombre mira algo que pretende poseer. Luego miró a Clara. Usted debe ser la mujer de Boston, dijo. Lo soy, dijo Clara. ¿Dónde está McKenna? En algún lugar de su propiedad, dijo Clara, que es una cantidad considerable de tierra. Los ojos de Davenport se movieron hacia May, que se había quedado muy quieta junto a Clara con su pizarra apretada contra el pecho. Entra, May, dijo Clara en voz baja. May entró, no corrió. Caminó con la espalda recta de una manera que se parecía exactamente a su padre. Davenport bajó. No tenía prisa, de la manera en que los hombres poderosos no tienen prisa, usando su tranquilidad como una declaración. Se acercó a Clara y se detuvo a una distancia justo dentro de la que ella habría elegido. Esperaré a McKenna, dijo. Puede hacerlo, dijo Clara, pero si tiene algo que decir, puede decirlo claramente y yo se lo transmitiré. Davenport la miró con una condescendencia particular, la de un hombre que nunca ha tenido que tomar en serio a una mujer y ha decidido que esta no será la primera vez. Señorita Duval, dijo, no sé qué le ha contado McKenna sobre nuestro acuerdo. Sé que no hay ningún acuerdo, dijo Clara. Sé que presentó una impugnación de límites inválida y se le notificó que será impugnada con el levantamiento autenticado original. Sé que envió a la conocida de su esposa a esta casa para iniciar un rumor social. Y cuando eso no funcionó, se acercó al reverendo, que vino aquí y se fue satisfecho. Y sé, mantuvo la voz nivelada como su padre le había enseñado a mantenerla cuando la otra persona quería que se pusiera nerviosa, que ahora ha venido a esta propiedad sin invitación, lo que el señor McKenna querrá saber. Davenport la miró fijamente. Es usted toda una sorpresa, dijo, y su voz había cambiado, no retrocediendo, sino recalibrando. Me lo han dicho, dijo ella. Una mujer de Boston con conocimientos legales, dijo lentamente. Me pregunto cómo sucedió eso. Mi padre era abogado, dijo. Creía en la educación de su hija. Encuentro que sigue siendo útil. Davenport guardó silencio por un momento. Algo trabajó en su rostro que no era fácil de leer. No ira, no del todo. Algo más como un hombre ajustando sus expectativas de una situación que pensaba que tenía contenida. El préstamo del ganado vence en noviembre, dijo. El banco de Harlan. Lo sé, dijo Clara. McKenna ha tenido un verano seco. El rebaño ha disminuido desde el año pasado. Lo dijo con una amabilidad que era el peor tipo de amenaza. La que se entrega como una observación. Ese préstamo puede ser difícil de pagar.
Entonces el señor McKenna lo pagará de otra manera, dijo Clara. Eso no es de su incumbencia. Lo será si no paga. No dejará de pagar. Suena muy segura para una mujer que lleva aquí 3 semanas. Estoy segura, dijo, porque he mirado sus libros, y he mirado su tierra, y he mirado al hombre mismo, y ninguna de esas cosas tiene la costumbre de fallar. Las palabras salieron con una convicción que no había planeado, y la sintió salir de ella de la manera en que sientes que una cosa verdadera te abandona. Limpiamente, sin residuo. Davenport la miró por un largo momento. Luego miró la casa, el rancho, la línea de la valla que corría hacia el este, hacia la tierra del arroyo que quería. «Sabe», dijo en voz baja, «podría hacer esto más fácil para todos, especialmente para usted». «No necesito que me hagan nada más fácil», dijo Clara. «Las mujeres de Boston suelen necesitarlo», dijo. «Eventualmente. Entonces no ha conocido a suficientes», dijo ella. «Buenas tardes, señor Davenport». Le dio la espalda, subió los escalones del porche, entró por la puerta y la cerró detrás de ella. Le temblaban las manos, no de miedo, sino del esfuerzo sostenido de mantenerse quieta cuando todo en ella había querido ser más ruidoso. May estaba de pie a 1 metro de la puerta. «Lo oí», dijo May. «Lo sé», dijo Clara. «Le dijiste que no», dijo May. «Sí». «Todavía está ahí fuera», dijo May mirando la puerta cerrada. «Se irá», dijo Clara. «Los hombres así se van cuando no queda nadie a quien impresionar». Estuvieron juntas en el pasillo durante 90 segundos. Luego oyeron el calesín alejarse. May exhaló. «Ve a buscar tu pizarra», dijo Clara. «No hemos terminado con tus letras». Volvieron a salir. Riley llegó del campo norte a las 4 y Clara le contó todo, igual que le había contado la historia del reverendo, plano, claro, sin omitir nada. Cuando llegó a lo del préstamo del ganado, vio que le afectó. No el conocimiento en sí, ya que él sabía sobre el préstamo, sino el hecho de que Davenport se lo hubiera mencionado a ella, que se hubiera parado en el patio de Riley y hubiera puesto esa carta sobre su mesa a través de las manos de su institutriz. La mandíbula de Riley era una línea dura. «Está tratando de asustarte para que te vayas», dijo. «Lo estaba», dijo Clara. «No funcionó». «¿Le dijiste eso con esas palabras exactas?», dijo ella. Riley guardó silencio y luego dijo, «Necesito decirte algo». Ella esperó. «He estado en conversaciones con un hombre en Cheyenne sobre un contrato de ganado», dijo. «Si se concreta, el préstamo de noviembre está cubierto, no solo pagado. Cubierto. No te lo dije porque no quería darle importancia antes de que estuviera resuelto». La miró directamente. «Se resolvió esta mañana. Recibí la confirmación cuando estaba en el campo norte». Clara lo miró fijamente. «¿Has tenido esto desde esta mañana?» «Desde las 10, dijo. «Iba a decírtelo esta noche». «Y mientras tanto, Davenport vino aquí y amenazó con el préstamo, sin saber que ya estaba resuelto», dijo Riley. Y la comisura de su boca se movió de una manera que esta vez fue definitivamente una sonrisa, pequeña y controlada y absolutamente real. Jugó su última carta contra una mano que ya había ganado. Clara lo miró. Pensó en el hombre que se había sentado en esta mesa con ambas manos alrededor de una taza de café y había dicho «no lo sé» en voz alta. Pensó en todas las cosas que había estado haciendo en silencio entre bastidores mientras mantenía cada valla él mismo. «Has estado luchando todo este tiempo», dijo ella. «Eso es lo que haces con la tierra que vale la pena conservar», dijo. «Luchas por ella». Todavía la miraba cuando lo dijo, y ambos entendieron que la conversación había ido más allá de la tierra. El giro llegó 4 días después y vino de la dirección que Clara menos esperaba. Su hermano llegó en la diligencia del miércoles por la tarde. No había visto a James Duval en 2 años, no desde el funeral de su padre. Cuando se paró a su lado en la tumba, le tomó la mano sin hablar, y luego volvió a su trabajo de agrimensura en San Luis, con la promesa de que escribiría, lo que había hecho de forma irregular y sin el tipo de detalle que constituía una comunicación real. Estaba de pie en el porche cuando ella regresó de las lecciones de la tarde.
con el sombrero en la mano, más delgado de lo que recordaba, con los ojos y la mandíbula de su padre, y una expresión en su rostro que era a partes iguales alivio y vergüenza. Clara dejó de caminar. James, dijo. Clara. Bajó los escalones del porche. Margaret me escribió, me contó lo que pasó en la RAM. Vine tan pronto como pude escaparme. Clara miró a su hermano, este hombre que era su última familia, a quien no había visto mientras Thomas Hale desmantelaba sus planes, y el apartamento se alquilaba. Y ella estaba de pie en una estación de tren con $2 en el bolso. Sintió el complicado clima interior de una persona que está a la vez contenta y dolida de ver a alguien al mismo tiempo. Llegaste 2 semanas tarde, dijo. Lo sé, dijo él. Lo siento, Clara. Debería haber venido antes. Debería haber... Se detuvo. Hay muchas cosas que debería haber hecho. Sí, dijo ella. Las hay. Lo dijo sin suavizarlo porque él merecía el peso de ello y porque se había prometido a sí misma que dejaría de hacer las cosas más fáciles para las personas que se las habían hecho más difíciles. James lo aceptó, asintió una vez y no discutió. ¿Estás bien?, preguntó. Clara miró la casa detrás de él, la ventana delantera donde podía ver la sombra de Adeline moviéndose, probablemente observando desde detrás de la cortina con la sutileza de una pequeña banda de música. Pensó en la mesa de la cocina y la vela consumida 1/3. Pensó en la trenza de May hecha en la oscuridad. Pensó en un hombre que dijo justo y lo decía en serio. Sí, dijo. Estoy considerablemente más que bien. James la miró por un largo momento. Tenía la forma de su padre de leer un rostro, lenta y exhaustiva, sin apresurarse a una conclusión. Lo que vio allí hizo que algo se relajara en su propia expresión. «Encontraste algo», dijo. «Algo me encontró a mí», dijo ella. «Solo tuve el buen juicio de quedarme». Lo hizo pasar. Riley entró del granero 20 minutos después, echó un vistazo al extraño en su mesa de la cocina y extendió la mano con la simplicidad directa de un hombre que no complica las cosas básicas. «Riley McKenna», dijo. «James Duval», dijo James, sí, el hermano de Clara. «Me lo imaginaba», dijo Riley. Se sentó, se sirvió café y miró a James con la mirada firme de lectura que le daba a todo lo que necesitaba entender. «Largo camino desde San Luis». «Lo es», dijo James. «Mi hermana vale la distancia». Riley miró a Clara. «Lo es», dijo, plano y simple y completamente, sin dudar. Clara miró su taza de café. James se quedó 3 días, durmiendo en la sala de estar, pasando las mañanas con las gemelas, que lo aceptaron de inmediato. Adeline porque sabía de agrimensura y podía explicar la medición de tierras en términos que ella encontraba directamente útiles para su proyecto en curso de entender lo que su padre poseía. May porque era callado, leía libros y pasó alguna prueba interior que ella administró sin anunciarlo. En su última noche, James se sentó en el porche con Riley y Clara y habló durante 2 horas de la manera en que la gente habla cuando dice las cosas importantes debajo de las cosas normales. Clara escuchó principalmente. Había pasado toda una vida escuchando a los hombres hablar alrededor de lo que querían decir, y se había vuelto buena en escuchar el centro de ello. El centro de ello esa noche era James diciendo, «Veo lo que es esto y me alegro por ello». No lo dijo con esas palabras. Lo dijo en la forma en que rellenó el café de Riley sin que se lo pidieran, y en la forma en que le preguntó a Riley sobre el contrato de Cheyenne, con el interés específico de un hombre que se preocupa por la estabilidad financiera de un hogar en particular. Y en la forma en que miró a Clara una vez, solo una vez, al otro lado de la mesa con los ojos de su padre, y la expresión de un hombre que deja una preocupación que había llevado demasiado tiempo. James se fue en la diligencia del jueves por la mañana. Abrazó a Clara en el porche y dijo en voz baja, «Es un buen hombre». «Lo sé», dijo ella. «A papá le habría gustado», dijo James. Clara sintió que eso aterrizaba en su pecho de la manera en que su hermano había querido que aterrizara. «Sí», dijo, «le habría gustado». James se tocó el sombrero ante Riley, alborotó las trenzas de Adeline ante su fuerte objeción y subió a la diligencia. El patio quedó en silencio. Adeline dijo,
¿Va a volver? Probablemente, dijo Clara. Bien, dijo Adeline. Iba a enseñarme a usar un nivel de agrimensor. May dijo a nadie en particular. Tiene los ojos de la señorita Clara. Todos la miraron. ¿Qué? Dijo May. Los tiene. Riley puso su mano en el hombro de Clara. La primera vez que la había tocado de esa manera, deliberada y simple, como hacía cada cosa importante, y dijo, «Vamos, niñas, lecciones». Entraron. La propuesta llegó ese domingo, no en la cena, no con ceremonia. Riley la encontró después de la iglesia. Habían ido a Laram para el servicio dominical. La primera vez que Clara había vuelto al pueblo desde la estación, y lo había recorrido de manera diferente a como esperaba, sin la atención para la que se había preparado. El pueblo era solo un pueblo. La estación era solo una estación. El banco donde había dejado el ramo era solo un banco. Ella era quien era y donde estaba ahora, y ninguna de esas cosas tenía nada que ver con Thomas Hale. En el viaje de regreso, Adeline se durmió contra el hombro de May. May se mantuvo despierta, mirando el paisaje que pasaba con la expresión privada que ponía cuando pensaba en algo a lo que aún no le había puesto palabras. Riley no dijo nada hasta que llegaron a la puerta del rancho. Ayudó a las niñas a bajar y las mandó adentro, y se quedó junto al carro por un momento después de que Clara hubiera bajado. Ella lo sabía. Lo había sabido desde el justo. Solo había esperado. De la manera en que se espera que algo llegue correctamente en lugar de apresurarse a encontrarlo. Clara, dijo. Riley, dijo ella. Se quitó el sombrero, lo sostuvo con ambas manos frente a él, de la manera en que lo había sostenido en la estación el primer día. Este hombre que se había parado a 20 yardas de distancia y había decidido si acercarse y luego se había acercado de todos modos, porque no preguntar era peor que recibir un no. Sé que no ha pasado mucho tiempo, dijo, y sé que viniste aquí sin nada y construiste algo aquí que ahora es tuyo, independientemente de mí. Quiero que sepas que entiendo que lo que has construido aquí, tu lugar en esta casa con esas niñas, es tuyo. No depende de nada. Clara estaba muy quieta. Pero te amo, dijo. No lo planeé y no lo apresuré, y he estado seguro de ello durante unos 10 días. Así que, te lo digo claramente, como me pediste, y te lo pido claramente, ¿te casarías conmigo? Sin florituras, sin discursos, solo la verdad puesta como un documento de levantamiento en una mesa de cocina. Aquí está lo que dice. Aquí están las coordenadas. Aquí está lo que es real. Clara miró a este hombre, este ranchero que revisaba su granero a última hora cada noche y guardaba su dolor en una caja de madera y decía, no lo sé, cuando no sabía, y llamaba su nombre como si valiera la pena decirlo con cuidado. Pensó en una mujer con un vestido blanco en una estación de tren. Pensó en todas las formas en que casi no se había quedado. Pensó en la voz de May en la cena del reverendo. Ella se queda. Y en la forma en que Adeline leía las frases 2 veces ahora. Y en una vela consumida un tercio a medianoche sobre un documento de levantamiento. Y en $2.14 que ahora vivían en un frasco en su mesita de noche porque los guardaba allí como un recordatorio de que puedes llegar a un lugar sin nada y dejarlo rico. Sí, dijo, me casaré contigo. Riley se puso el sombrero de nuevo, dio un paso adelante y tomó su mano entre las suyas, cuidadoso, seguro, como hacía cada cosa importante, y la sostuvo sin apresurar lo que viniera después. Debo decirte, dijo, que Adeline ya lo sabe. Lo descubrió hace 4 días y se lo dijo a May. Y May me dijo esta mañana que si no te lo pedía hoy ella misma te iba a escribir una nota. Clara miró la casa. La cara de Adeline desapareció de la ventana delantera con una velocidad impresionante. Clara se rió, una risa real, plena y sin reservas, del tipo que no había producido desde antes de Boston. Antes del apartamento, antes de 3 frases sin nombre al final. Riley la observaba con las líneas alrededor de sus ojos todas cambiadas, abiertas y cálidas y enteramente suyas. «¿Sabías que estaba mirando?», dijo Clara. «Tenía mis sospechas», dijo él. «¿Y preguntaste de todos modos?» «Te lo dije», dijo. «No preguntar es peor que recibir un no».
Clara miró a este hombre y este rancho y este domingo de verano en Wyoming y entendió algo para lo que no había tenido el lenguaje completo hasta este preciso momento. Que la vida para la que estás destinado no siempre es la que planeaste. A veces es la que te encuentra en un banco de la estación con un ramo roto y el buen juicio de decir que sí a un extraño que se acercó de todos modos. Había llegado sin nada. No dejaba nada atrás. Estaba de pie exactamente donde se suponía que debía estar, en un terreno que se había ganado, con ambos pies en una vida que había elegido con los ojos abiertos. May apareció en la puerta. Adeline estaba justo detrás de ella. Bueno, exigió Adeline. Sí, dijo Clara. Adeline levantó ambos brazos por encima de su cabeza. May dijo, lo sabía, con la profunda satisfacción de una niña que ha estado haciendo un largo cálculo y acaba de confirmar su respuesta. Riley miró a Clara. Clara miró a Riley. ¿Estás lista?, dijo él. Había estado lista desde que juntó las manos en su regazo en un camino de carro a 12 millas al este de Laram y vio a Wyoming abrirse a su alrededor como algo que había estado esperando. He estado lista, dijo. Y esa era la verdad, toda ella, limpia y asentada y enteramente suya. Clara Duval, que vino al oeste sin nada y con $2 y un ramo roto, y se construyó una vida con ambas manos a partir de las cosas que realmente importaban. La honestidad y el trabajo, y el coraje de quedarse cuando quedarse era lo más difícil y necesario. Subió los escalones del porche. Se fue a casa.